Continuamos con el tema 4 del movimiento ondulatorio y ahora vamos a ver un punto importante del mismo que consiste en ver las ondas estacionarias, ¿vale? Las ondas estacionarias es un tipo de interferencia particular entre ondas, ¿vale? Este tipo de interferencias se generan cuando una onda de un tipo que se propaga, por ejemplo, hacia la derecha, seno de kx menos omega t, este tipo de onda sufre interferencias consigo misma, con la misma tipo de onda, pero propagándose en la dirección contraria, ¿vale? Más omega t, ¿vale? Aquí tenemos un menos y aquí tenemos un más, ¿vale? La interferencia entre este tipo de ondas, esta I de la interferencia, que se produce cuando sumamos I1 más I2, es lo que se conoce como ondas estacionarias. Esto es algo muy habitual, ¿vale? Tener una onda que interfiere consigo mismo propagándose en dirección contraria. Imaginémonos una cuerda en una guitarra. Si aquí yo, digamos, toco la cuerda, pues voy a tener ondas que se propagan en esta dirección y en esta otra dirección. Y como he generado el mismo tipo de ondas, estas ondas se van a propagar y van a encontrarse, ¿vale? Entonces, solo van a sobrevivir las ondas que tienen unas determinadas propiedades, ¿vale? Unas determinadas propiedades, digamos, con respecto a su frecuencia. Entonces, pero empecemos viendo este tipo de ecuación resultante, ¿vale? Lo que tengo que hacer es la suma de estos dos senos. Hemos dicho antes que el seno de A más el seno de B, ¿vale? Este tipo de operación trigonométrica es igual a 2 veces, ¿vale? El coseno de A menos B partido por 2 por el seno de A más B partido entre 2, ¿vale? Suma de senos, pues aquí tendría, bien, primero tendría 2 veces, y bueno, esta A sale factor común delante de los dos términos, 2 veces A, ¿vale? Como que aquí tengo una A y aquí tengo otra A, dos amplitudes, que es la misma amplitud, que la saco factor común aquí delante, ¿vale? 2 veces la amplitud, y ahora tendría el coseno de la resta, claro, al restar estas dos magnitudes, el kx con el kx se va y me quedaría menos wt menos wt. Eso significaría coseno de wt menos 2wt partido por 2, ¿vale? Entonces eso sería menos wt. Y como hemos dicho antes que el coseno de un ángulo y del menos ángulo es lo mismo, pues podemos escribir el coseno de omega t, ¿vale? Y luego, por otro lado, tendríamos el seno de la suma. Al sumar, el wt se va con el wt y me quedaría 2 veces k por x. 2 veces k por x dividido por 2, pues sería el seno de k por x. ¿Vale? Bien. Y esta es la ecuación que conocéis del instituto también de las ondas estacionarias, ¿vale? Las ondas estacionarias en este caso en una cuerda unidimensional, en un objeto unidimensional. Para tener reflexiones, por ejemplo, en la cuerda de una guitarra necesito tener pues extremos fijos, nodos, ¿vale? Lo que se llama como nodo. Entonces, las únicas frecuencias que sobreviven o que se amplifican en este tipo de problemas, ¿no? Si tengo una cuerda sujeta por los dos extremos de longitud L, ¿vale? Esta longitud va a ser L, pongamos primero la cuerda, voy a generar este tipo de ondas. Las que sobreviven son las ondas que tienen esta determinada longitud de onda. Longitud de onda que está vinculada también con la frecuencia, ¿vale? Esto de aquí hemos dicho que es la longitud de la cuerda, esto es L. Pues entonces, ¿cuál es la frecuencia? Empezamos por la longitud de onda, perdón. La longitud de onda de esta cuerda, daros cuenta que de aquí a aquí es como media longitud de onda, ¿vale? Esto sería una longitud de onda, la distancia que hay de un punto a ese mismo punto, por decirlo, o a otro punto con las mismas características. Por eso, la primera longitud de onda es 2 veces L, ¿vale? Porque aquí la longitud de onda sería hasta 2 veces esta longitud de L. ¿Cuál es el segundo, digamos, la segunda frecuencia o longitud de onda que va a sobrevivir aquí? La que haga así, ¿vale? Este es el 0, la que haga así. Y este tipo de oscilaciones, ¿vale? Esto es la onda hacia un lado, este tipo de ondas para acá, o con cualquier otra intensidad. Esto es lo que se conoce como los nodos, y esto de aquí son los vientres, ¿vale? Los puntos de máxima vibración, vientres, y los puntos que no vibran, nodos. Aquí, como seguimos manteniendo la misma cuerda, pues esto es la longitud de L. Por eso la segunda longitud, digamos, vinculada a la segunda onda estacionaria es la que tiene L, digamos, como longitud de onda, ¿vale? ¿Cuál sería la tercera? Pues la tercera es, esto sigue siendo la longitud de la cuerda L, es la que tiene
2 nodos en la mitad de la cuerda, ¿vale? En total tiene 4 nodos. Este tipo de ondas sería la tercera onda estacionaria que se genera. Entonces esta lambda T3 sería, bueno, pues aquí la longitud de onda es esto, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, y como L es esto, pues esto es 1/3, 2/3, esto es 2/3 de L, ¿vale? La tercera lambda sería 2/3 de la longitud, ¿vale? Aquí simplemente estoy haciendo, digamos, digamos, una demostración por inducción de cuál es la lambda genérica, ¿vale? Porque aquí tengo, esto es lo que se llama el primer armónico, segundo armónico y tercer armónico. Entonces, la longitud de onda en general de los armónicos será la lambda de los distintos armónicos, será igual. Pues ahora puedo inventarme la ecuación va a ser, si os dais cuenta, viendo estos tres números, aquí es como si tuviera un 2 partido por 1, un 2 partido por 2 partido por 2, 2 partido por 3, esto sería 2n de L, ¿vale? Estas son las longitudes de onda de los distintos armónicos, siendo n un número entero que va de 1, 2, 3, 4, pum, 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 ¿vale? Esta es la longitud de onda de los distintos armónicos, siendo la vinculada con 1 la del primer armónico, ¿vale? Entonces, aquí también podemos avanzar y, bueno, y sabéis, habíamos visto en uno de los vídeos anteriores que la velocidad de onda era igual a la longitud de onda partido por el periodo. Y esto también vimos que era igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿vale? Entonces, de esta ecuación, si yo despejo la frecuencia, me quedaría que la frecuencia es igual a la velocidad de onda partido por la longitud de onda, ¿vale? Aquí hay una frecuencia asociada a cada uno de los distintos armónicos, ¿vale? De las distintas lambdas. Así que si quiero hallar la frecuencia enésima, tendré que asociarlo a la longitud de onda enésima. Todos los distintos armónicos tienen la misma velocidad de propagación, ¿vale? Esta velocidad de propagación es la misma. Entonces, de esta ecuación, si sustituyo lambda n por esta ecuación de aquí, me quedaría 2v, ¿vale? Como esto está en el denominador, perdonad, nv, en el denominador quedaría n por v partido por 2l, ¿vale? Entonces, esto de aquí es lo que se llama la frecuencia fundamental, f1, la velocidad de propagación partido por 2 veces la longitud de la cuerda. Entonces esto lo podemos escribir como n por f1, ¿vale? Entonces cuando n es 1, pues tengo f1. Cuando f de 1 es 1 por f1. F de 2, pues será 2 f1. F de 3, 3 f1, ¿vale? Son múltiplos de la frecuencia, ¿vale? Es como cuando yo tengo la nota, digamos, de un instrumento musical, por ejemplo, imaginémonos que damos aquí en la nota La. Pues la nota La tiene una frecuencia, ¿vale? La frecuencia fundamental de la nota La es el 460 Hz. Tengo aquí la nota La, mi frecuencia fundamental son 440 Hz. Esto significa que la primera onda armónica que genero mi violín lo he afinado para que sea esta frecuencia fundamental, sea la del 440, ¿vale? Pero en un violín no solo voy a generar esta frecuencia, voy a generar frecuencias superiores, ¿vale? Esta sería el segundo armónico. Entonces, yo en el violín, al afinarlo a la frecuencia del La, estoy generando el 440 y el doble, el segundo armónico, que sería 2 veces 440, es 840, y así armónicos superiores, ¿vale? Esos armónicos yo los genero en un instrumento musical cuando lo afino. Ahora veremos cómo se afinan los instrumentos, ¿vale? Porque dependen de la densidad de la cuerda y de la tensión de la misma. Al afinar un instrumento lo que cambio es la tensión con la clavija, ¿vale? Esto de aquí son los distintos armónicos. Los armónicos que genera un instrumento está relacionado con la propiedad del timbre que habréis oído. Por ejemplo, un violín dando la nota La va a generar una señal que oscila a 440 Hz. Y un saxofón dando la nota La también va a generar una señal que se propaga en el ambiente a 440 Hz. Pero nosotros sabemos diferenciar perfectamente entre un violín
y un saxofón. Y eso es porque no todos los instrumentos producen el mismo nivel de armónicos. Los instrumentos que producen más armónicos, que son capaces de generar ondas estacionarias de orden superior, nos resultan más melodiosos al oído, ¿vale? Ya sabéis que nuestro oído es un sensor al movimiento ondulatorio y cuanto mayores armónicos le llega, más digamos, placer nos genera, ¿vale? El ser humano es un sensor de ondas, ¿vale? Entonces, lo último que quería que vierais es que, bueno, es la ecuación esta, que no la tengo aquí, pero está en un problema. Es que la velocidad de propagación de la onda en un instrumento musical, esta velocidad de propagación es la que habréis visto en el instituto, que se puede estudiar experimentalmente, que es proporcional a la tensión de la cuerda dividido por la densidad lineal de la cuerda, ¿vale? Yo para cambiar la afinación de un violín, para cambiar la frecuencia, puedo cambiar dos cosas. Una, la velocidad de propagación de la onda o la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es la distancia que tengo aquí, desde este punto a este punto. Esto es mi longitud de la cuerda. Eso no lo voy a cambiar en un instrumento. Lo que hago para cambiar la afinación es cambiar la tensión, ¿vale? Puedo hacer dos cosas, cambiar la tensión, bueno, que es cambiar la velocidad, cambiando la tensión, cambiar la velocidad, o cambiar la densidad lineal. Si os veis en un instrumento, las cuerdas tienen distintas características, distintos materiales, porque lo que estás cambiando es la distinta densidad, digamos, lineal del material. Lo que no quieres es tener una densidad tal que para tener una frecuencia determinada te implique tensar mucho la cuerda del violín, porque entonces si se rompe, pues te podría digamos, pues hacer daño, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Esto de lo que depende de la velocidad de propagación de una onda, ¿vale? Entonces esto es un pequeño resumen de las ondas estacionarias, que es algo que en el instituto he visto perfectamente y aquí ya os digo, en la carrera simplemente era un resumen que hacíamos en el laboratorio. Pero bueno, ya viendo la situación de este año he hecho estos vídeos. Ya veréis si profundizo en oscilaciones forzadas, es algo que podría ser de vuestro interés, pero bueno, para alumnos de primero de arquitectura que todavía no han visto demasiado cálculo de estructuras y cómo se ven las estructuras afectadas ante las oscilaciones, pues quizás lo deje sin dar. Ya os digo que la asignatura en 6 créditos no se pueden dar todos los puntos en profundidad. Así que continúo con el curso. Venga, saludos a todos.